para que no tengas que estar explicándome a mí, explicándoles a ellos. A ver, está aquí. Bueno, depende, la mayoría continúa hasta el tercer nivel. Ella, por ejemplo, es profesora de lengua de signos y es Patricia. Tengo experiencia en enseñar lengua de signos. Poco a poco, ¿no? A los niños y niñas, pues para que no estén aislados y para pues, yo creo que es importante, sí, Muriel, la posibilidad de comunicarse, porque desgraciadamente es así. Todas las comunicaciones que hacemos... Bueno, saludarnos. suficiente no, pero una base sí que tienes. O sea, no eres eso, experta ni mucho menos, pero algo sí que entiendes. Sí. Poco a poco practicando sin intérprete, entre ellos y nosotros. Porque sí que se puede hacer con un intérprete, normalmente en sus colegios hay, pero siempre va a ser más cercano que la profesora, en este caso yo. Te das cuenta que todavía queda mucho camino por hacer, no queremos participar en todo cuando queremos y de la forma que queremos, ¿no? De la misma manera. Sí. También entendéis que bueno, pues el lenguaje de signos pues que también podría formar parte de eso, o por lo menos un básico. Que sea productivo no solamente por vuestra mayor profesionalización y por mayor saber, sino también pues porque les vais a ayudar y nos vais a ayudar a toda la sociedad vizcaína a que hay una parte de la nuestra que se integre. Hasta luego, hasta luego. Bueno, hola, buenos días. Bueno, muchísimas gracias, Pilar, por venir aquí a Euskal Gorrak. Lo primero decirte, bueno, os voy a explicar la situación de Euskal Gorrak. Llevamos ya más de 30 años en funcionamiento, nacimos en 1980 y venimos funcionando hasta este momento. Cada vez hay más personas sordas, más personas asociadas y cada día hay muchas barreras de comunicación que nos encontramos en educación, en trabajo, en transporte, en todos los ámbitos de la vida cotidiana. Entonces, el equipo técnico que nació aquí en Euskal Gorrak está gracias a las entidades que nos apoyan, que nos dan subvenciones. Por ejemplo, tenemos el servicio de intérpretes, que el servicio de intérpretes es para, por ejemplo, para acompañar a las personas sordas a hacer gestiones diarias. Desde la Diputación Foral de Vizcaya llevamos años colaborando con Euskal Gorrak y desde luego esa colaboración pues la seguimos queriendo mantener y la vamos a mantener, desde luego esa es nuestra intención. En Vizcaya habrá unas 20.000 personas que tengan problemas de discapacidad sensorial. Con esta visita y con otras actuaciones lo que queremos es visibilizar también a los vizcaínos y a las vizcaínas que exista esta problemática y por supuesto seguir colaborando con ellos. Tenemos pues bueno acuerdos, tenemos apoyo, les apoyamos también económicamente para que puedan seguir con estas clases y con estas aulas de interpretación y también pues les ayudamos a sus actividades, a seguir colaborando con ellos y sobre todo pues en esa labor, en ese objetivo que tenemos de conseguir que todos los derechos sean para todas las personas y que Vizcaya en eso también sea un territorio pues puntero y que podamos cumplir con estos objetivos, pues bueno, pues como ha comentado Álvaro, en este momento tiene nuestra ayuda y desde luego nuestro compromiso es que sigamos manteniendo esta ayuda. Gure asmoa izango da eta da jarraitzea orain arte daukagun programakin. Nola pentsatzen dugu guztiz interesantea dela, gaina beharrezkoa da, ez da bakarrik interesantea, beharrezkoa da kontuan hartuta, bueno, poblazioaren aldetik zenbakia be oso importantea da. Eta bat o 10 izango baziren be merezi dago esfuerzo hori egitea. Pentsatzen dugu azkenean normalizazioa izen bidala arlo eta esparru guztietan, eskoletan, administrazioan, osasun arloan, justizia arloan eta abar. Las grabamos en voz y luego el presentador lo signa, gracias al prompter. A un prompter. Que está aquí el prompter. Por la tarde suele haber, por ejemplo, menos. Y por la mañana eso, como son médicos y ambulatorios públicos, por la mañana. La mayoría. Tienen horarios escolares, Trabajo. Me quedo con una solo. EKR. Hori ikasi dugu, ja. Estuvo dando la hori toki askotan eten
Josué.